Venezuela 101. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Venezuela 101. Les habla Melanio Escobar. Y por acá, Miguel Pizarro. En el cuarto episodio de esta segunda temporada nos acompaña Daelith González. Daelith, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Daelith es socióloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta también con un máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la George Washington University y tiene experiencia en investigación, diseño e implementación de proyectos sociales. También tiene experiencia en gestión presupuestaria, relaciones institucionales y desarrollo organizacional para diversas ONGs y organizaciones sin fines de lucro, empresas multinacionales y como parte de la asesoría en el sector público. Actualmente es directora de Empleo y Servicios Sociales para Migrantes de Caridades Católicas, dando respuesta a las necesidades de personas recién llegadas a los Estados Unidos. Daelith, queremos comenzar por lo más básico, pero no por eso menos complejo. En tu experiencia, ¿cómo evalúas la respuesta de los Estados Unidos a lo largo de los años hacia los migrantes venezolanos en términos de apoyo humanitario y sobre todo a acceso a servicios esenciales? Creo que la respuesta de este país en particular ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, ¿no? Desde la implementación y después la posterior extensión del TPS, pasando por el paro humanitario. Es decir, sin duda hubo un incremento importante en el apoyo y la implementación de políticas enfocadas a los venezolanos en Estados Unidos. Pero más allá de eso, el acceso a servicios de salud y otros servicios sociales han sido cruciales para atender las necesidades de esta población en específico. Y aún enfrentamos desafíos bien importantes en ese aspecto. Yo creería que les puedo mencionar al menos tres. La primera de ellas, y una de las más importantes en mi opinión, es la barrera lingüística. La falta del dominio de inglés limita significativamente las oportunidades para acceder a un empleo aquí en Estados Unidos, evidentemente, y además de eso, acceso a servicios esenciales. Y yo quiero hacer un inciso aquí porque es que también tenemos que hablar y identificar el perfil de esos venezolanos que llegan a este país. Muchos de los migrantes que nosotros hemos recibido tienen algún tipo de estudio superior desde Venezuela. Sin embargo, no hablan inglés. Entonces ya hay una barrera significativa, incluso para un profesional, para lograr la independencia económica en este país. Ahora, más allá de eso, tenemos un segundo perfil, que además es aún peor porque es la mayoría de los migrantes venezolanos, y es que han llegado en estas últimas oleadas migratorias. No solamente no tienen dominio del inglés, sino que incluso ya hemos encontrado un buen número de migrantes venezolanos analfabetas en español. Es decir, que el nivel de vulnerabilidad es realmente alarmante. Esta gente no tiene manera de comunicarse y mucho menos de defenderse. Entonces creo que definitivamente mejorar el acceso a aprender inglés como segunda lengua es indispensable para el desarrollo de los venezolanos en este país. Luego la segunda barrera importante es la asesoría legal y el proceso de solicitud de asilo y regularización de estatus migratorio. Esto puede ser un proceso sumamente complejo para ti, para mí, incluso. Y entonces imagínense ustedes lo retador que puede ser para un migrante con las condiciones que les comentaba al inicio, que son personas que no solamente no hablan inglés, sino que incluso pueden ser hasta analfabetos, ¿no? Y evidentemente pues es un proceso muy delicado que requiere una asesoría legal adecuada. Las organizaciones pro bono, para que ustedes tengan una idea, ya tienen listas de espera de al menos hasta 5 meses. O sea, por tanto, no hay condiciones para que los migrantes accedan a este recurso y recorren una cantidad de organizaciones, tocan 1000 puertas y la verdad es que es complicado acceder a este beneficio y corren riesgo de deportación porque no han logrado conseguir ayuda legal. Ahí hay como una segunda barrera muy importante en la que tenemos que empezar a trabajar. Y por último, pero para mí no menos importante, aunque no todo el mundo coincide conmigo, es que tenemos que procurar beneficios en materia de salud mental y apoyo psicológico. Los migrantes que han llegado a este país desde Venezuela sufren traumas debido a su experiencia migratoria, pero además por las condiciones de las que salen de nuestro país. Nuestros migrantes salen del país por condiciones deplorables de vida, luego pasan por un trayecto migratorio terrorífico y llegan a este país e incluso pueden ser revictimizados tratando de ajustarse a este nuevo sistema. Y aunque puede que no parezca una prioridad evidente, si pensamos, por ejemplo, en la pirámide de necesidades de Maslow, estas personas se encuentran en la base de la pirámide, ¿no? En modo de supervivencia, y eso lo entendemos.
pero sus traumas, muy especialmente, y quiero hacer inciso aquí, para los niños y adolescentes que vivieron esos traumas durante ese tránsito migratorio, incluso puede continuar aquí. Es decir, se ven enfrentados a bullying en la escuela, o de repente una persona que consiguió trabajo en un restaurante, pero en realidad cuando el salario mínimo aquí son $17 la hora, le pagan $7 la hora. Entonces hay un tema también de violación de derecho laboral. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que nuestro migrante venezolano continúa siendo revictimizado desde que sale de Venezuela, e incluso una vez que llega al país destino, incluso una vez estando aquí en Estados Unidos. Entonces, eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos con una generación de migrantes que no ven la prioridad de buscar apoyo psicológico, de tener servicios de salud mental a la mano. Y bueno, definitivamente es algo que de repente no lo vemos ahorita, pero en unos años seguramente veremos las consecuencias de no atender este tipo de condiciones. Claro, ahora siguiendo en esta misma línea de Elite, hay decisiones como la extensión de los permisos de trabajo, como la extensión del TPS, mecanismos que intentan buscar alguna forma de regularización del migrante venezolano que llega, pero tú has venido enlistando una serie de desafíos, ¿no? Si tú tuvieses la capacidad de explicarle a los que diseñan las políticas públicas cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentan hoy en día los migrantes venezolanos una vez llegan a los Estados Unidos, ¿cómo se los plantearías? ¿Cuál dirías tú? Acabas de hacer mención de todo el tema legal, de la barrera del lenguaje, del tema de atención a la salud mental, de la capacidad de tener empleo decente, pero si tú pudieses enlistarle a alguien que está diseñando política pública, ¿cuáles son los desafíos más urgentes, los más de vida o muerte que tienen los venezolanos que están llegando a los Estados Unidos? ¿Cuáles les dirías que son? Yo insisto que el primero sería el tema legal. Y a ver, si hablamos de políticas públicas, tiene que haber, y eso es una cosa que creo que también tiene que ver mucho con voluntad política, pero es que tiene que aumentar la capacidad de procesamiento y fortalecer los recursos de la infraestructura para procesar esas solicitudes. Porque el sistema honestamente está colapsado, hay gente que tiene años esperando por una respuesta. Y por supuesto eso retrasa el proceso para todos los demás, para los que vienen más adelante. Entonces, definitivamente yo creo que el tema legal para que una persona pueda establecerse en este país, si bien tiene permiso de trabajo, sí, claro que sí. El TPS, por supuesto. El parol humanitario, sí. Pero de ahí a que la persona efectivamente acceda a un permiso de trabajo, porque hay gente, también depende mucho de la asesoría que tenga la persona y de los tiempos. Los tiempos además ni siquiera son tiempos regulares para todo el mundo. Es decir, cada caso es distinto. Entonces una persona puede llegar aquí con una condición y tiene que esperar un año que le den un permiso de trabajo. Hay otros que de repente lo tienen a la semana. Entonces ese tipo de cosas creo que definitivamente ahí es donde hay que apuntar, porque ese además es el inicio de todo lo demás. Sin un permiso de trabajo y sin un Social Security no hay posibilidad de buscar un empleo, no hay posibilidad de justamente como atender esas necesidades primarias para después luego atender todo lo demás. Ahora, Daelit, nos gustaría saber, en tu opinión, ¿cómo afectan los problemas de la frontera con México a los migrantes y refugiados venezolanos y cuál crees que puede ser la alternativa a la práctica de la deportación? Bueno, esa es una pregunta bien compleja. Por supuesto, pues ha aumentado la cantidad de venezolanos que están retenidos en la frontera, ha exacerbado sus condiciones de vulnerabilidad. Y creo que, estrategias son complejas, ¿no? Porque al final pasa de nuevo por un tema de voluntad política, pero evidentemente pues la cooperación regional, trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas y con las autoridades en la región para asegurar que efectivamente estos migrantes reciban un trato digno y tengan acceso a los servicios esenciales mientras esperan por la resolución de su estatus. Pero y más allá de eso, también creo que es clave el monitoreo y la protección. O sea, que los organismos internacionales también implementen programas de monitoreo para asegurar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados en todo momento, cosa que no está pasando. Las denuncias sobre los abusos por parte de las autoridades mexicanas son muchísimas. Entonces, definitivamente garantizar ese monitoreo creo que es clave.
Ahora, ya para ir cerrando la conversación de hoy, Dalit, en los últimos tiempos se han reportado desapariciones trágicas de migrantes, se han reportado muertes, se ha reportado todo este tema alrededor del tráfico de seres humanos y todos los problemas para intentar llegar a los Estados Unidos de forma irregular o al final de la única manera que consiguen. Desde tu punto de vista, ¿qué medidas se podrían implementar para proteger a los migrantes, para proteger a las poblaciones vulnerables y para prevenir que estas situaciones que han venido ocurriendo en el último tiempo y que se van incrementando con el tiempo sigan pasando? Yo creo que la información es la clave, Miguel, para abordar este problema y realmente proteger a estos migrantes de estas situaciones tan vulnerables. Yo creo que una campaña informativa en redes, por ejemplo, que es a lo que más acceso tenemos hoy en día, y difundir información sobre los verdaderos peligros del tránsito migratorio es importante. Y no solamente eso, sino también a qué se enfrenta el migrante una vez llega a esos países de destino, y específicamente aquí en Estados Unidos. Y el tráfico migratorio, pues evidentemente denunciarlo, ¿no? Y hacerlo muchísimo más visible. Yo sé que hay esfuerzos importantes, pero no lo suficientes. Y lo digo porque entrevistando y conociendo y hablando con estos migrantes, de verdad te puedo decir, la mayoría de ellos nos dicen, si yo hubiese sabido que esto iba a ser así o que iba a poner en riesgo a mi familia de esta forma, no lo hubiese hecho. Entonces creo que todo pasa por un tema de campañas informativas importantes sobre los riesgos y los abusos por parte de las autoridades, las violaciones sexuales y las amenazas de los carteles, los grupos armados, es decir, a todo lo que los migrantes se tienen que enfrentar en ese tránsito migratorio, pero además de eso creo que es importante lo que se tienen que enfrentar una vez estando aquí, ¿no? Y esas barreras de las que comentábamos al principio. Y más allá de eso, y esto creo que es algo muy importante y no estoy necesariamente segura si es algo que se está haciendo, pero wow, qué importante es rescatar esa memoria histórica de todo lo que nos ha pasado como venezolanos y compartir los testimonios y las experiencias de estos migrantes que han enfrentado estos peligros atroces para que se entiendan bien los riesgos que están involucrados en una decisión como esta, pero también que quede constancia de lo que se está viviendo y que en un futuro volvamos la mirada atrás y digamos, wow, el venezolano tuvo que pasar por todo esto, pero de la mano de la gente que lo vivió como tal, ¿no? O sea, realmente eso, hacer un retrato de esos testimonios, creo que es importante. Y bueno, ya finalmente yo diría también que nuestros migrantes tienen una desinformación importante sobre los derechos del migrante y sobre los derechos humanos a los cuales ellos pueden acogerse de repente estando en tránsito o incluso ya llegando al país destino. Bueno, es importante también como hacer campañas informativas donde la gente entienda dónde denunciar, cómo denunciar y bajo qué paraguas se pueden cubrir, porque al final, bueno, sus derechos están siendo violados constantemente. Muchas gracias, Dalit. Muchas gracias por... Primero, yo quiero aprovechar de darte las gracias por tu trabajo. Yo soy testigo de primera línea de lo que ustedes han venido haciendo desde la organización, no solo de Caridades Católicas, también desde Humanitarian Action, y atender las múltiples dimensiones de la crisis de migrantes venezolanos en Estados Unidos. La verdad es que es un trabajón y yo te agradezco mucho ese esfuerzo que ustedes han venido haciendo. Y de cierre me gustaría reforzar dos cosas que has dicho y que creo que son importantes como conclusión. Uno es que la regularización, el acceso a servicios esenciales, el acceso a permisología, el acceso a tener la capacidad de caminar con sus propios pies, a poder trabajar, a poder proveerse de un ingreso, es un punto clave para que la migración sea lo menos traumática posible y lo menos revictimizadora posible. Y lo segundo, y me quedo con este mensaje final de la memoria histórica, yo creo que es una combinación entre la importancia de la información y también la importancia de recordar que nadie cruza el Darién, nadie cruza fronteras, nadie camina kilómetros y llega a otro país por diversión o por gusto, sino que es la consecuencia de una emergencia humanitaria compleja y de una crisis creada por el hombre, en este caso por Nicolás Maduro y quienes están en el poder. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy, Dalit. Quisiera reiterar el agradecimiento que hizo Miguel por el trabajo que has venido haciendo, que es impresionante, pero también quiero aprovechar la despedida para reiterarle a quienes nos escuchan que la tragedia de la migración venezolana tiene una causa, tiene un inicio y no sabemos cuándo tendrá un final. Lo que sí sabemos es que los gobiernos de la región
tienen en sus manos la posibilidad de mejorar las condiciones para que esta crisis no sea tan traumática para todas las personas que deciden cruzar el Darién o que tienen que asentarse en países de manera irregular, enfrentando todas las calamidades que ya fueron descritas durante este episodio. Las personas que están en posición de toma de decisiones tienen que hacer la mirada hacia Venezuela y entender, como lo decía Miguel, que quien sale del país no es por gusto, tristemente no es por un sueño de aspiraciones, de mejorar quizás académicamente o profesionalmente, sino que salen escapando de una crisis humanitaria compleja que cada día que pasa se vuelve más intensa. Nuevamente, muchas gracias. A ti, bueno, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y también a Miguel particularmente por el apoyo constante. Seguimos. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.